Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Momo. Momo. Vale. Arrancamos este viaje en el mar, nos despediremos en un faro. Entonces, si yo a este Momo le pregunto qué relación tiene con el mar, ¿qué me responde? ¿Qué me respondes? Pues infancia, viento, ruido de las olas rompiendo, agua fría porque yo soy más de Cantábrico, realmente, el verde llegando dentro del azul y recuerdos de familia, básicamente, de la mía con mis hijos y probablemente de la que he tenido con mis padres, ¿no? y mis hermanas. ¿Dónde veraneabais? Pues sobre todo al norte. Con mis padres íbamos más a Laredo y últimamente vamos muchísimo a Asturias. Entonces a Luarca y a la playa de Otur, que es la que recuerdo cuando hablamos de mar. Recuerdo claramente no solo la playa, sino el viento, la arena chocando, esa intensidad de luz especial del Cantábrico los días que hace bueno, que son pocos, pero es de los mejores mares del mundo. Vamos a irnos a un lugar para arrancar este viaje, que es la panadería de tu abuelo. Entonces cuéntame cómo era tu abuelo, cómo era esa panadería, a qué olía. Bueno, mi abuelo era una persona excepcional, con un don de gentes llamativo, una persona muy feliz, que le gustaba disfrutar de cada minuto y era capaz de transmitirlo, ¿no? Yo creo que por eso la gente se acercaba a él, ¿no? Transmitía ilusión. Tenía muchos problemas en su vida, tuvo muchos problemas en su vida, ya falleció. Y nos hacía partícipes de la panadería. Tenía una fábrica de pan y nos hacía partícipes. Y de hecho yo recuerdo de pequeño madrugar, que me hacía mucha ilusión, e ir con él a guardar las barras de pan que quemaban dentro de unas cajas. Y ese olor, que es un olor de la infancia, cada vez que lo huelo cerca de una tahona, un sitio que hace pan, que ya se están retirando de las ciudades, pues me transmite, es la Margarita de Proust, me transmite totalmente a mi infancia, a esa infancia de ilusión y de ver a una persona súper trabajadora y que sabía disfrutar, que yo creo que es muy importante, ser buen trabajador, pero también disfrutar de las cosas de la vida. ¿Era Huesca este lugar o era Huesca, un pueblo de Huesca? Era Huesca. Huesca capital, sí. Recuerdo las máquinas, los ruidos de las máquinas por las noches cuando se ponían en marcha, ahora cierro los ojos y parece que estoy durmiendo unas navidades en casa de mi abuelo, que ya pues, se derribó la casa y encontraron ruinas romanas justo debajo. ¿Ah, sí? Sí, curiosamente, sí. Qué curioso, sí. ¿En esa misma casa olía el salmorejo que hacía tu abuela? También salmorejo, que es un plato... El aragonés. Aragonés, sí, muy especial, que es... Y a eso olía, y eso lo mismo. Son recuerdos de infancia que son magníficos, ¿no? Porque los olores al final te transmiten emociones de una manera muy directa, ¿no? Es verdad que cuesta, pero transmiten emociones de una manera muy directa. Y te hace recordar lo que eras, que eso es muy importante, porque es decir, todos al final nos estamos metiendo en un mundo, en el mundo que tenemos ahora mismo, que es muy complicado. O sea, es el mundo de la inmediatez, estamos en un cambio de ciclo, ¿no? Saliendo de la época postindustrial, no paramos. Y sin embargo, el ser capaz de tener estos olores y recordar cuando eras joven y los objetivos que tenías y las ilusiones que tenías de vez en cuando, pues es fundamental. Yo se lo digo a veces a los residentes, que nosotros los adjuntos o los jefes de sección, adjuntos en general, neurólogos que llevamos ya mucho tiempo, a veces te da la sensación que pierdes la ilusión, pero simplemente cerrando los ojos y recordando el día que viste tu primer paciente y le pudiste ayudar, te transmite una ilusión que yo creo que te obliga a seguir luchando. Y de esta manera yo creo que el recordar la infancia de vez en cuando con los olores de una tienda de golosinas o de la casa del abuelo, recordar la infancia te transmite la ilusión que tienes que tener, ¿no? En esta vida que la mayoría de las veces a veces es dura, pero nosotros no nos podemos quejar. Vivimos en un país y en un mundo maravilloso, que no todo el mundo tiene las oportunidades que tenemos nosotros. Mira, has hablado del primer paciente que uno consigue tratar y curar, pero voy a llevarte al día en el que tienes por primera vez un cerebro en las manos. No sé si era un cerebro humano o un cerebro de cerdo, de animal. O sea... Vamos, he tenido de todo, ¿no? Porque yo desde pequeño he querido ser médico del cerebro, como decía, ¿no? Es una tara de nacimiento que tengo.
y que luego entran tus dudas, ¿no? Porque siempre que te tratan bien en la vida, pues te sientes identificado con lo que hacen las personas que te tratan bien y a veces te planteas cambiar los rumbos o los designios que te han dado la tara de nacimiento. Entonces yo de pequeño sí que he tenido cerebros pues, de animales en las manos y lo he visto. Realmente es feo. De pequeño, o sea, hablas sí, de pequeño, casquería. no, de casquería. De tú casquería, sí. ibas a la carnicería, le pedí a mis padres que me cerebro. compraran un cerebro y lo cortábamos en mi casa, independientemente de que se hiciera también en el colegio, ¿no? Porque me llama la atención, es muy feo el cerebro, vamos. El cerebro es una estructura maravillosa, pero en sí misma es fea. Es lo que tiene muchas cosas en la vida, que las cosas a veces magníficas no tienen por qué tener una belleza exterior, tienen una belleza interior. Y luego también en neuroanatomía he tenido la oportunidad de ver un cerebro humano, vamos. No impresiona nada cuando lo ves, es algo bastante feo y vulgar. Pero dentro está escondida la estructura más compleja de todo el universo conocido. Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Como para tener una estructura magnífica, maravillosa, que es capaz de crear cosas únicas, como todo lo que estamos creando en el día a día en este mundo, y sin embargo es una estructura que, mira, no te dice nada lo que esconde realmente dentro, ¿no? ¿Es el cerebro el órgano más importante del ser humano? Incluso el ser animal también yo creo que importante es todo. O sea, yo creo que es la estructura más compleja y es la que nos marca realmente la conducta de todos los animales y del ser humano. Es decir, quizás la más compleja. Importante es todo porque al final las estructuras humanas son estructuras armónicas, igual que los animales. Todos los órganos tienen que funcionar y si te falla el riñón, por mucho que el cerebro, te va a fallar el cerebro después por si tienes una encefalopatía, por la afectación renal o por el hígado, ¿no? Pero sí es la estructura más compleja y a mí me parece una estructura absolutamente maravillosa, ¿no? Cómo la evolución ha podido crear algo en el ser humano que no es mejor nuestro cerebro que el de los animales, simplemente es distinto. Aquí no hay comparaciones de mejor o peor. Cada uno tiene su función y cada uno es excelente para la función que tiene, pero cómo ha podido crear una estructura que ha sido capaz de evitar la presión ecológica que no tenemos. Es decir, nosotros, el ambiente no nos influye ya directamente, por eso no tenemos una evolución darwiniana clásica como tendrían pues otras especies o que están sometidas a los riesgos de los cambios del clima, etcétera. Con el coronavirus esto ha cambiado un poquito, ¿no? Pero no tenemos tanta presión ecológica o una estructura como es el lóbulo frontal que es capaz de ver el futuro, ¿no? Que está diseñada para ver el futuro y para predecir lo que vamos a hacer. Un momento. Ya los oyentes se estarán dando cuenta de que estamos ante una entrevista distinta a las habituales en El Faro, que vamos a hablar cosas que a todos nos van a fascinar, sobre todo por el desconocimiento que tenemos acerca del cerebro, pero quiero saber por qué el neurólogo Jesús Porta de Tesam se ha puesto Momo de seudónimo y ahora ya entramos en materia. Realmente, a mí me han regalado 2 libros 3 veces. O sea, el mismo momento, 3 veces el mismo libro. Y ha sido uno fue Momo, de Michael Ende, y otro fue El Cosmos, de Carl Sagan, que son 2 libros que tengo especialmente cariño. Lo de Momo lo tenía un poco oculto dentro de mi hipocampo, pero he tenido unos rotantes que han venido recientemente de otras comunidades autónomas, han venido al Hospital Clínico a rotar conmigo, y me hicieron un regalo, y cuando abrí el libro era el libro de Momo. A un señor de 50 años le regalan el libro de Momo. Entonces dije, es increíble, ¿no? Como después de tanto tiempo me regalan un libro dirigido a mis hijos, pero fue un libro que me regalaron 3 veces y que me encantó, ¿no? Entonces, y que es bicolor ese libro, está escrito en 2 colores. Es magnífico. En verde y en rojo, me parece, ¿no? Quiero recordar. Magnífico y tienes en ese momento es una niña, la protagonista además, y encima habla del tiempo, de lo importante que son. Es decir, Momo no solo es bonito por el significado que tiene, pero también el vínculo con Carl Sagan. En realidad, los 2 libros que te han regalado 3 veces. 3 veces. Sí, porque en esa época no había WhatsApps, entonces las tías y tal traían el libro. Y traían el Momo. Mismo, sí, Momo y El Cosmos de Carl Sagan. Nosotros te tuvimos en el programa como experto, te llamamos por teléfono en uno de los faros, nos gustó mucho los 10 minutos que mantuvimos hablando contigo del cerebro, de lo que nos contaste, y ya teníamos muchas ganas de tenerte en el programa. Te traemos a este faro Importar, porque creo que vamos a hablar de cosas importantes. Pero, a ver, yo me he hecho una lista de preguntas que tienen que ver con el cerebro. Ya me has explicado una. Por ejemplo,
que no es más importante el cerebro de un ser humano que el de un animal, que son perfectos, tal y como están concebidos, no está mal, concebidos para la labor que tiene que hacer cada uno, ¿no? Vale, ¿por qué dices que es un órgano tan apasionante? ¿Qué te fascina a ti del cerebro? El cerebro es al final una estructura que todo comportamiento humano es producto del cerebro. Y si analizamos el comportamiento humano, hemos sido capaces de sublimar, también hemos hecho cosas muy malas, pero bueno, hemos sido capaces de sublimar el arte, por ejemplo, es decir, la música, la comida. Es decir, el cerebro humano ha sido capaz de crear todo lo que se imagina. Es decir, dices la telepatía. Vamos, la telepatía no existe. Creó el teléfono móvil. La telequinesia no existe. Creó el mando a distancia. Quiero volar. Creamos aviones. Quiero bucear. Puedes hacer con scuba o puedes bucear con un submarino. Es decir, es capaz de imaginarse las cosas y crear a partir de esa imaginación. Es decir, sacar de la nada ideas, ¿no? Y eso, que es la capacidad de abstracción, que es lo mismo que la poesía, una metáfora, ser capaz de entender una metáfora, o los refranes. Es algo que tiene para mí una brillantez, es tan único, ¿no? Y es tan bonito que es sorprendente como una estructura evolutiva como es el cerebro humano ha sido capaz de crear todo esto, ¿no? Es decir, ha modificado el ambiente, creas energía. Tú has estudiado mucho la relación entre el ser humano y el arte a través del cerebro, precisamente, sí. ¿No? ¿Las emociones las rige el cerebro, aunque nos pongamos la mano en el corazón? Las rige totalmente el cerebro. Sí, toda emoción humana es un producto del cerebro. Eso no quiere decir que si yo tengo una taquicardia, por ejemplo, porque se me acelera el corazón, también tenga sensación de angustia, ¿no? El cerebro me genera esa sensación de angustia. Pero la percepción de las emociones es puramente cerebral. De hecho, es tan así que pacientes que tienen crisis epilépticas, en ocasiones tienen en zonas que transmiten emociones y ellos tienen las emociones puras producidas por una crisis epiléptica. O sea, ¿eso cómo lo traducimos? Por ejemplo, si yo tengo una zona de la risa, pues un paciente se empieza a reír sin causa, empieza con una risa, ja, 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 ja. Y es por una actividad epiléptica, porque de repente se le activa una zona del cerebro sola, produce electricidad y se produce este fenómeno de la risa. Pero lo que es sorprendente, si tú a ese paciente le preguntas por qué se ríe, normalmente va a buscar una justificación fuera. Va a decir, pues porque llevas una corbata graciosa o por tu cara, cuando se ha generado realmente en el cerebro. Si las emociones son cerebrales, claramente, y en enfermedades alteran. Entonces, eso, por ejemplo, en demencias, muchas veces las personas pues no tienen los mismos sentimientos que tenemos los demás o tienen conductas distintas porque sus emociones se van alterando. En el caso del amor, doctor Jesús Portaz de Sam, ¿el amor también lo controla el cerebro? Sí, al final hay muchos estudios que ven que hay zonas que se nos activan, de la accumbens, etcétera, cuando pues, una persona nos gusta, nos atrae o nos resulta interesante, ¿no? Es controlado por el cerebro, pero yo siempre digo lo mismo, estos estudios están muy bien, pero lo importante no es que se active esa zona final, sino es todo el proceso que hay antes para que se active esa zona final. Y eso no lo sabemos que se activa. Bueno, sí, también cuando pues cojo esta taza y bebo agua y si me gusta el agua, pues también se va a activar zonas de gratificación, ¿no? O cuando veo, por ejemplo, pues un cuadro de Kirchner, también se va a activar. Lo bonito no es que se active, sino el proceso porque al final se va a activar y eso no lo conocemos todavía. Y tampoco conocemos por qué se desactiva, o sea, por qué nos desenamoramos o por qué dejamos de sentir amor por alguien. Sabemos las circunstancias generales que nos influyen, pero los procesos cerebrales puramente que se producen por lo que esa zona va a bajar el umbral y va a dejar de funcionar, quitando pues la pasión, que sabemos que es temporal, ¿no? Y que es un momento en el que pues la cognición coge un papel secundario, realmente no lo sabemos todos los procesos. Y es lo más bonito, porque que se active una zona es evidente. Si te gusta algo se tiene que activar en el cerebro que te dice que te gusta. Si te gusta más, pues se va a activar más. Claro. Pero ¿por qué a una persona le gusta determinado? ¿Por qué a otra persona le gusta a otro? ¿Por qué en una época de tu vida se activa? ¿O por qué vas 2 semanas seguidas al mismo restaurante y el primer día lo disfrutas y cuando vas a la semana siguiente al mismo restaurante y llevas a una persona para enseñárselo, no lo disfrutas igual? ¿Por qué ocurre esto? Lo podemos justificar, pero los procesos cerebrales por los que ocurren no los conocemos. ¿Cuánto conocemos del cerebro? Pues vamos, conocemos muchísimo, pero nos queda... Esto, pues lo bonito es como el universo. Cuanto más conoces, más sabes que desconoces, ¿no? Esto pasa en medicina y en neurología nos pasa. En literatura también. Cuanto más lees, más te das cuenta de lo que te falta por leer. Pues esto es. Cuanto más avanzas en el consciente cerebro, ves que es mucho más complejo, ¿no? Son estructuras tan complejas
que al final lo simplificas mucho para entenderlo, pero cuando intentas adentrarte te das cuenta que es mucho más complejo de lo que crees, y que las explicaciones simplistas que ahora están muy de moda de los neurotodos, estos que están neurogastronomía, tal, que a mí me gustan, pero estas explicaciones tan simplistas que tenemos realmente pues no justifican prácticamente ni un 10% de lo que es realmente la conducta y el procesamiento que hace el ser humano. Doctor, el cerebro, a ver, yo pregunto así lo que me viene a la cabeza, nunca mejor dicho. ¿El cerebro puede actuar como un músculo? Es decir, si se entrena, ¿mejora? Sin duda, vamos, es una de las estructuras más dinámicas que hay. Todos entendemos dinámico el movimiento macroscópico, el músculo, vas al gimnasio y te crecen los músculos, te pesas y ya disminuye la grasa, la gente se pone muy contenta. El cerebro también es muy dinámico, crean sinapsis y crece, las estructuras, ves la sustancia gris y puede crecer. El cerebro tendríamos como dos etapas fundamentales, ¿no? Una cuando eres pequeñito, ¿no? Sobre todo entre los 2 y los 4 años y en la adolescencia, que ya lo dijo Santiago Ramón y Cajal, uno de nuestros grandes genios, donde tenemos una gran capacidad, se llama en términos filosóficos potencia prospectiva. En esas edades pequeñas tú puedes adquirir muchas funciones distintas. Según vamos cumpliendo años tenemos más lo que se llama filosóficamente significación prospectiva. Esto quiere decir que yo puedo crecer con mucha facilidad en algo que ya he practicado de pequeño y me cuesta un poquito más adaptarme a nuevas actividades, ¿no? Por eso, pues por ejemplo, de niño, si practicas un deporte luego de mayor, pues te va a resultar mucho más fácil, aunque lo hayas dejado de practicar un tiempo, que si no lo has hecho de pequeño. Pero nosotros podemos mejorar mucho nuestro cerebro practicándolo, y es algo que recomendamos a la mayoría de la gente. Es decir, a veces se nos olvida que es una estructura que tenemos que cuidar, nos acordamos del corazón, de los músculos, pero el cerebro hay que cuidarlo. Y el cerebro se cuida con socialización, con cultura, con ejercicio, y es fundamental hacer estas cosas. O sea, se cuida con socialización. Sí, es fundamental. El ser humano es un ser social. De nuestro cerebro, 1/3 mira hacia adentro, 2/3 miran hacia afuera. En pandemia, por eso decías al principio, ¿no? Ha sido una etapa durísima precisamente muy porque dura. Es una de las actividades más importantes para el Del ser humano. Socializar, quedar con amigos, con familia, estar en compañía. Y claro, esta pandemia este año ha sido nos brutal. Ha quitado eso. Las personas mayores les ha destrozado, y al resto ha habido muchísimos trastornos psicológicos, depresiones, cuadros de ansiedad relacionados no solamente por la situación de estrés que hemos vivido, sino porque no es lo mismo las redes sociales, no es lo mismo que quedar con los amigos, verte, ver la cara, ver una sonrisa. Claro, cuando uno sonríe, al que está delante se le activa la misma zona de la sonrisa por las neuronas en espejo. O cuando uno llora, pues también se nos activa la de la tristeza. Es decir, que nuestro cerebro está hecho para mirar a los demás y para entenderles y para compartir. Y si perdemos esto, pues estamos perdiendo algo que es fundamental en el desarrollo del Homo sapiens, ¿no? Que el Homo sapiens es un ser social por naturaleza. Hay eremitas, muy bien, y todos tenemos momentos en nuestra vida en el que nos gusta estar solo, pero nos gusta muchas veces estar solo para reflexionar y otra vez volver a entender a los demás, no más que realmente para seguir solos toda la vida. Cuando las personas que tienen dificultades sociales son personas pues que tienen que muchas veces ir al psicólogo o a psiquiatras porque suelen tener problemas que son importantes en el medio en el que vivimos habitualmente, ¿no? Doctor Jesús Porta de Tesam, cuando estaba a punto de decir quién estaba detrás del seudónimo, te he interrumpido porque empezabas a hablar de algo que me resultaba muy atractivo, la capacidad de ver el futuro. Sí, vamos, esto además se lo debemos a un español, a Joaquín Fuster, que es un neurocientífico que trabaja en California, que tuvimos la suerte de invitarle a que nos haya dado alguna conferencia. Y sí, el lóbulo frontal, una función que tiene, que es algo especial en el ser humano, es predecir el futuro, tomar decisiones pensando en las opciones de futuro que pueda haber y elegir la que en teoría es más ventajosa para nosotros de manera consciente o inconsciente. No nos damos cuenta, pero muchas de las acciones que hacemos en nuestra vida, las decisiones que tomamos, estamos previendo lo que va a pasar y tomando las decisiones en función de lo que va a ocurrir en el futuro. Y de esto se encarga el lóbulo frontal, y es una gran ventaja, es algo magnífico que tenemos los seres humanos, y que nos permite evolucionar y tomar decisiones casi siempre correctas, porque muchas veces no nos damos cuenta las decisiones como las hemos tomado, pero las solemos tomar de manera bastante correcta habitualmente. Fíjate, me estoy acordando de un faro que dedicamos a la intuición. Entonces nos explicaron que la intuición tiene mucho que ver con la actividad cerebral. Exactamente. Es parecido a lo que estás contando, ¿no? La hay intuición dos procesos, sí. Tiene que ver con decidir el futuro. Hay dos procesos. Tenemos nosotros un sistema que llamamos sistema por defecto, que está funcionando. Hay dos denominaciones, una que utilizan más en anestesia, pero bueno, que está funcionando por debajo de manera inconsciente,
pero que no tiene nada que ver con la inconsciencia de Freud ni nada de esto. Y que, por ejemplo, es el culpable de las obsesiones nocturnas, ¿no? Que muchas veces nos pasa, llegas por la noche, te vas a dormir y empiezas a pensar cosas que les das mucha importancia, luego a la mañana siguiente te das cuenta que estas moscas que aparecían sartrianas no tenían ninguna importancia y a la mañana siguiente te das que no tiene valor, ¿no? Este sistema también es el sistema muchas veces culpable de que cuando tienes una duda esté trabajando y te aparezca de repente la solución como el eureka, ¿no? De manera... Sí. Y también el lóbulo frontal. La intuición es un procesamiento cerebral cognitivo y que se basa realmente en la personas que tienen intuición, en aprendizaje previo, en trabajarlo, como decía Picasso. La intuición, pues las musas hay que trabajarlas, la intuición hay que trabajarla y tener conocimiento. Nadie se le va a ocurrir una idea única si no tiene las bases para tener esa idea. No va a aparecer de la nada. Sí. Aparece del conocimiento previo que tenemos, pero es verdad que este sistema trabaja de manera inconsciente y de repente te hace tomar esta decisión y es la más correcta en ese momento. Sí. Claro. No hablo de loterías, ¿eh? Loterías, claro, es que nosotros no hablamos, efectivamente. No de cosas estadísticas. Nosotros lo entendimos como, no es que adivines, no es que tengas un don adivinatorio, simplemente tu cerebro asume un montón de información de la que igual no eres consciente, la asume y eso te hace... Y hace un trabajo inconsciente y te hace tomar una decisión determinada. Exacto. Lo que ocurre es que a veces... Pero hay gente que no se da, que no tiene la intuición tan marcada, ¿no? Es decir, depende. ¿Intuición para qué? Normalmente lo vamos a tener más para en el ámbito en el que nos movemos. Por ejemplo, tú tendrás una intuición magnífica seguramente para captar el registro de cada persona que tienes delante, porque... Y, por ejemplo, yo la mía es a veces con los casos complicados, ¿no? Que de repente se me ocurre, pues será esto, ¿no? Incluso me despierto alguna noche cuando hay algún caso complejo y digo, ay, ya sé el diagnóstico, me voy corriendo al ordenador, lo busco, porque te ha parecido como algo maravilloso que fluye en tu conciencia, ¿no? Entonces, depende en el ambiente y luego, como todo en el Homo sapiens, en el ser humano, todos somos muy parecidos, pero somos bastante diferentes, que es magnífico que seamos todos bastante diferentes. Luego, claro, no todos tenemos las mismas capacidades, cada uno tenemos unas capacidades diferentes y esto nos hace muchísimo mejores que si fuéramos todos iguales, claro. Bueno, sabes que nos vamos quedando sin tiempo y me quedaría toda la hora haciéndote preguntas acerca del ser humano y del cerebro, pero sí me gustaría que dedicáramos una pregunta y una respuesta al Alzheimer, sí, que es la enfermedad que todos entendemos como la enfermedad que afecta a nuestro recuerdo, a nuestra memoria. Lo decías casi desde el principio, realmente somos lo que hemos sido, estamos hechos de recuerdos y de memoria, miramos lo que va a pasar mirando qué ha pasado. Así que, ¿cómo van las investigaciones en el campo del Alzheimer, doctor? Pues desde el conocimiento de la enfermedad se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Yo creo que la década del cerebro, que fundamentalmente fue potenciada en Estados Unidos en la época pues de Ronald Reagan, ha hecho que se avance mucho en el conocimiento del cerebro y esto estamos ahora mismo consiguiendo los frutos de ese momento, de esos 10 años de investigación del 90 al 2000. Entonces ha avanzado muchísimo el conocimiento de la enfermedad. La pena es que ha habido muchos nuevos fármacos que parecía y nos daba mucha esperanza, sobre todo que actuaban sobre el amiloide y que creíamos que iban a cambiar la evolución de los pacientes y desgraciadamente los primeros que se han ido probando pues no han sido eficaces y esto ha trascendido mucho pues los medios de comunicación, las asociaciones de pacientes. Sin embargo, ahora mismo hay muchas líneas de investigación distintas. Entonces es una enfermedad en la que se está poniendo todo nuestro conocimiento y todos nuestros esfuerzos para ser capaces de conseguir pararla o incluso revertirla, ¿no? Y yo sí que tengo muchas esperanzas en que sea una de las primeras enfermedades neurodegenerativas que el ser humano consiga vencer. Fíjate que hablábamos hace un momento de si podíamos hace un rato ya, de si podíamos entrenar al cerebro, si podíamos cuidarlo, pero hay veces que por mucho que lo cuidemos, ¿no? Cuando llega una enfermedad, como cuando llega una enfermedad de pulmón o de corazón o en el hígado. El cerebro, cuando empieza la enfermedad, todavía hay que esforzarse más en lo que hemos comentado. Si mi papá empieza con fallos de memoria, lo tengo que socializar más. Tengo que intentar que mantenga sus actividades culturales, cada uno las suyas. El que lee libros, el que juega a las cartas, y al que le encanta Arnold Schoenberg, pues que escuche a Arnold Schoenberg. Pero cada uno su actividad cultural, intentar que las mantengan el máximo tiempo posible y el ejercicio físico que se nos olvida y es absolutamente fundamental para las enfermedades neurológicas. Por último, el caso del que estás más orgulloso, bueno, igual esta palabra no es adecuada, ¿no? Pero que te resultó más emocionante tratar y curar. Con diferencia uno, que yo era R2, me acuerdo del nombre perfectamente, era una persona muy joven, 26 años, evidentemente no voy a decir el nombre,
y era una vasculitis primaria del sistema nervioso central y le cambió la vida totalmente. Y luego me localizó después de años después por redes sociales, que se lo agradezco de corazón, y me dijo que se había casado y que tenía hijos. Y he tenido muchísimos casos magníficos en el sentido en el que los pacientes son gente maravillosa que te agradece, incluso cuando no van mal, cuando no van bien, te agradecen el trato que le has hecho. Pero este en especial, que yo tenía 26 años, lo recuerdo con un cariño brutal. Y el que se pusiera en contacto con las redes sociales y me dijera que se había casado y había tenido hijos, me di cuenta de lo importante que es a veces el esfuerzo que hacemos en el día a día, que parece que no, pero cambiar la vida de una persona es cambiar la vida de muchísimas personas. Doctor Jesús Porta de Tesam, te vamos a llevar a un faro. Voy a poner yo la música. Voy a poner el romance de Curro el Palmo con Serrat y Antonio Vega. ¿Te gusta esta canción? Me encanta. No sé de dónde has sacado la información, pero me encanta. Dime con quién estarías en este faro. Pues sin duda con mi mujer, con Covadonga. Muchas gracias por haber estado esta noche compartiendo este rato con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer, hemos aprendido mucho, gracias. Un gitano falso, ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento, le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el palmo lloro cantando. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y Curro se muerde los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y Curro se muere por ese mal bicho. Hay quien fuese abrigo para andar contigo. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Buscando el olvido, se dio a la bebida, al mus, las quinielas, y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial Lafuente por no ir tras su paso como un penitente. Y una noche mientras
palmeaba farrucas. Se escapó Mercedes con un curapupas de clínica propia y Rolls de contrabando. Y entre palma y palma, Curro fue palmando. Entre cantares o soleares. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha. Quizá fue la pena o falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro. Pésames y flores y 2 lagrimitas que soltó la patro al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veréis un tablao que montó Frascuelo, donde cada noche va las buenas almas. El currito, el palmo, sigue dando palmas y canta sus males por celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha. Y un manojillo de escarcha. Un manojillo de escarcha. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.